Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Estamos listos una vez más para iniciar con nuestra transmisión del día de hoy. Queremos darle la bienvenida a todos los que nos acompañan, los que se están empezando a conectar para estar con nosotros en este tiempo. Así que el día de hoy vamos a estar regresando a nuestro material del libro, que es la intercesión. Específicamente Jesús como intercesor, el intercesor de Dios. Vamos a ver algunas cosas muy interesantes acerca del misterio de la encarnación de Jesucristo y algunas profecías del Antiguo Testamento, cómo anunciaron a Jesús como el mediador que el Padre quería y tenía para nosotros. Entonces vamos a estar analizando algunos textos del Antiguo Testamento y vamos a estar analizando cómo algunos teólogos han tomado estos textos y han hecho pensamientos muy interesantes acerca de la persona de Jesús. Así que vamos a estar viendo eso. ¿Cómo les fue la semana pasada? Dimos una clase acerca del ayuno. Estuvimos dando algunos tips, consejos muy interesantes acerca del ayuno. Yo espero que estemos empezando a practicar el ayuno como una disciplina cristiana, como parte de una disciplina que refleje eh, nuestro compromiso con Dios, nuestro deseo de crecer en el conocimiento de Dios, de una mayor revelación de Dios, de ir más profundo en Él, y también como una herramienta profunda y completa para la intercesión. Uh, Eso es lo que estuvimos hablando acerca del ayuno y me gustaría saber sus experiencias con el ayuno. Me gustaría saber qué cosas ha puesto Dios en su corazón con respecto a eso y cómo es que ustedes pueden o han empezado a practicar el ayuno, a guardar tiempos de comunión, de intimidad con el Señor, cómo han dejado de alimentar su carne, cómo han dejado de alimentar su alma para en un cierto sentido alimentar el espíritu y lograr una victoria sobre la carne y sobre el alma, una victoria que le dé gloria a Dios, pero también una victoria que fortalezca nuestro espíritu. Dice la escritura que el espíritu de Dios le da testimonio a nuestro espíritu de que nosotros somos hijos de Dios. Eso es muy emocionante y es muy interesante porque el espíritu de Dios mora en nosotros o debería de morar en nosotros. Dice la escritura que es la garantía o es el sello de que hemos creído en el Señor. Entonces, si tú realmente has creído en el Señor ha enviado a su Espíritu Santo a morar sobre ti. Y ese Espíritu Santo se convierte en la garantía, el sello, la marca, el tatuaje que, que sin duda alguna respalda esta realidad de quién es Dios y cómo es que Él te ha escogido a ti y ha decidido enviar a su Espíritu para sellarte y para marcarte como parte de su pertenencia. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a todos los que se están conectando. El día de hoy vamos a retomar las clases de intercesión y vamos a hablar acerca de Jesús como el intercesor de Dios, aquel que el mismo Dios escogió, que el mismo Dios envió para interceder y tener una labor intercesora sobre nosotros. ¿Qué les parece si oramos para iniciar con este tiempo y buscamos que Dios abra nuestros ojos, nuestro corazón? Vamos a ver cosas muy bonitas, vamos a ver cosas muy interesantes, a la vez profundas, y creo que sí necesitamos un corazón para discernir todo eso y un corazón para digerir también todas estas cosas. Así que vamos a orar. Señor, buenas tardes. Gracias por todo lo vivido hasta el día de hoy. Te damos gracias porque hasta aquí has caminado con nosotros. Gracias porque tu Espíritu ha estado con nosotros y has puesto ese sello, ese endoce, esa garantía, Señor, de que nos has llamado y nos has escogido para conocerte. Hemos venido delante de ti, Señor. Te pedimos en esta tarde que abras nuestros ojos, esa capacidad de ser sensibles a ver como tú ves, a entender como tú entiendes, Señor, y a discernir aquellas cosas que mueven tu corazón, a discernir aquellas cosas que has establecido desde el principio de los tiempos para nosotros. Señor, tú prometiste que cosa que ojo no vio ni oído yo son las que tú has preparado para los que te aman. Estamos aquí, decimos que te amamos. Estamos aquí, Señor, porque queremos más de ti, Señor. Queremos crecer en ti, Señor.
y eso es algo que solamente tú puedes hacer. Así que, Señor, disponemos nuestro corazón, nuestra alma, nuestra mente, este tiempo para aprender y escuchar acerca de aquel que ama nuestra alma, Señor. Gracias por ello. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén. Pues, bienvenidos a todos los que nos escriben. Saludos. Vamos a empezar. Con el tiempo, Dios se volvió su propio intercesor. Creo que es algo obvio, ¿no? Habíamos iniciado estas clases diciendo que Dios había creado al hombre a su imagen y semejanza, y que en un cierto sentido Dios había capacitado al hombre para ser el intercesor, para ser el intermediario entre Dios y la tierra, y el que podría manifestar los planes que Dios tenía para la tierra, el que podía manifestar todas esas cosas en medio de nosotros y con nosotros. Bueno, nos hemos dado cuenta también que a lo largo de todo el Antiguo Testamento, a lo largo de la historia de la humanidad, el hombre ha fallado en ese propósito. Dios ha levantado intercesores, diversos intercesores, y todos de una u otra forma, aunque han cumplido con el papel que el Señor ha tenido, la humanidad, las generaciones, las personas han vuelto su corazón a darle la espalda al Señor constantemente. Así que con el tiempo Dios se volvió su propio intercesor, su mismo intercesor. Mira, hasta este momento Dios había escogido a hombre tras hombre, tras hombre o mujer, para que portara el nombre de Dios y permaneciera como su amigo entre la gente, entre aquellos que estaban lejos de Dios. Esto lo hemos visto ya con todos los intercesores del Antiguo Testamento. Cuando Dios busca a alguien para que se ponga en la brecha, Él anhela tener comunión con el corazón de ese alguien, y por lo tanto también lograr tener comunión con la humanidad. Esto es muy interesante, es muy importante. Así que, ¿quién podría interceder entre Dios y los hombres? ¿Quién crees tú que estaba totalmente capacitado? ¿Quién crees tú que podría tener las cualidades necesarias para plantarse en la brecha, ponerse en la brecha? ¿Quién haría cesar la hostilidad que habría entre Dios y la humanidad? Yo creo que solamente un intercesor que pudiera venir de parte de Dios, alguien que pudiera hacer las paces una vez y para siempre. Yo creo que era evidente que era necesario encontrar un intercesor que tomara una posición más profunda, una posición a la vez más efectiva en autoridad para con Dios. Son temas que ya hemos estado hablando, que nada más los quiero ir hilando poco a poco para que todo encaje con Jesús como el verdadero intercesor. En el Antiguo Testamento hubo una gran cantidad de intercesores. Hubo hombres, hubo mujeres que estuvieron clamando a Dios, que razonaron con Dios, que estuvieron bregando con Dios, que inclusive muchos de ellos desearon morir en favor de su propio pueblo, pero al final el juicio venía, al final la gente volvía a darle la espalda al Señor. Está Abraham, y está el ejemplo de Génesis 18, está Moisés en la montaña, cuando Dios se retracta de todos los planes que tenía y que quería hacer. Encontramos a Jeremías también, encontramos a muchos profetas de Israel. Progresivamente la gente, aunque sí volvía su corazón al Señor, también progresivamente la gente se iba endureciendo, su corazón se iba convirtiendo en un corazón de piedra, así que ellos iban apartándose del Señor, ellos iban dejando las cosas a un lado y regresaban a sus antiguas maneras de vivir. Así que, aunque se había implementado un sistema de sacrificio e intercesión, un sistema donde la gente traía sacrificios para ponerse en paz con Dios, y con la intercesión lograba que el pueblo viniera y se pusiera en paz con Dios, aunque este sistema estaba diseñado para que la gente se acercara a Dios, este sistema llega un momento en el que se convierte en algo muy vano o en algo muy superficial. De hecho, Malaquías es lo que señala, dice, los sistemas que los sacerdotes utilizan, las formas en las que ellos operan, dice, se han convertido en algo tan superficial, en algo que ni siquiera tiene peso, no tiene profundidad y ni siquiera tiene relevancia en la presencia de Dios. Eso lo menciona mucho Malaquías. Es un libro profético muy cortito, muy bonito, pero a la vez es un libro que confronta muchísimo. Si quieren leerlo, valdría la pena leerlo. Pero algo interesante es que el pueblo se había apartado completamente del Dios y de sus padres, de las enseñanzas de sus padres y del Dios de sus padres. Por lo tanto, Dios hizo lo mayor posible. Dios dio lo mejor de sí mismo, y desde las profundidades de su amor, desde las profundidades de su esencia, por el bien de su pueblo y por el bien de todos los pueblos de la tierra,
Dios envió a su Hijo Cristo Jesús como un intercesor por ti y por mí. Así que la humanidad merecía por completo la ira de Dios, del Dios Todopoderoso, sin ninguna restricción. Yo creo que si analizáramos el caso de la humanidad, todos concluiríamos que nadie podría alcanzar algo delante de Dios si no era por medio de su gracia y su misericordia. Así que nada menor que Dios pudo haber satisfecho a Dios mismo. Quiero que vuelvas a entender todo esto. Nada menor que Dios pudo haber satisfecho a Dios mismo por el error o por la herida que los hombres habíamos cometido. Es importante entender esto porque no hay nadie capacitado para hacer lo que Jesús hizo. Ningún sistema de retribución, ningún sistema de sacrificios, ningún sistema de ofrendas, ningún sistema de demandas, de pagos. No hay absolutamente nada que el ser humano pueda hacer o pueda ofrecer para satisfacer a Dios. Entonces, Dios mismo tuvo que satisfacerse a sí mismo, o sea, fue el único que pudo dar como el estándar, el ancho, el alto de lo necesario para cumplir todas estas cosas. Nadie menor que el hombre pudo haber suscitado a Dios para que derramara un amor tan abundante como el que él demostró. Mira, una tercera parte de los ángeles se rebelaron y fueron lanzados del cielo y Dios nunca mostró ningún interés en redimirlos. Esto a mí me intriga mucho porque eh, analizamos la historia de los seres celestiales y nos damos cuenta que cuando Satanás, junto con toda su bola de secuaces, una tercera parte de los ángeles del cielo deciden rebelarse en contra de Dios e ir en contra de Dios, el Señor los aparta del cielo, los lanza del cielo, pero en ningún momento el Señor busca a un plan como para restaurar. En ningún momento el Señor busca como un plan para redimir o volver a traer a su condición original a los ángeles. Sin embargo, cuando aquellos que fueron creados a la imagen de Dios, cuando aquellos que fueron creados a la semejanza de Dios se apartaron de Él y se volvieron hacia ídolos y a caminos de otras naciones, Dios mostró una vulnerabilidad, en un cierto sentido, Dios se hizo vulnerable y Él mostró un amor lleno de locura y se lanzó totalmente con un plan para restaurar y redimir al hombre, para que el hombre pudiera estar delante de Dios y el hombre pudiera volver a presentarse en una condición justa delante de Dios. Así que esto es muy interesante porque Dios mismo extendió su brazo y Dios mismo proveyó su propio intercesor. Dios hizo lo que para el hombre era imposible y no lograba alcanzar o comprender. El Señor, en un cierto sentido, retrasó su juicio por el bien de la gente. ¿Recuerdas ese texto que dice que el Señor no tarda, él no retarda su promesa? Según muchos lo tienen por tardanza, pero el Señor lo ha hecho por misericordia y por amor. Mira, Dios se hizo hombre de tal manera que Él intervinió y Él intercedió de una manera efectiva y una manera total para poder traer honor, para poder traer gloria a su misma santidad, a su misericordia y para poder ofrecer todo eso a la humanidad. Es algo que nació en el corazón de Dios. Y a mí me encanta porque desde que tú lees Génesis, en el momento en el que Adán y Eva caen y el Señor manda a traer a la serpiente, el Señor manda a traer a Eva, manda a traer a Adán, los pone todos en el centro, el Señor prepara un juicio, Él emite un juicio, pero no solamente eso, desde ahí el Señor traza o proyecta el plan redentor que todos nosotros necesitábamos y que todos nosotros estamos necesitando quizás todavía hasta el día de hoy. Entonces, desde el principio de la humanidad, aún desde nuestra caída, el Señor ya había diseñado y Él ya sabía que Él tenía que entregar a su propio Hijo en salvación, en restauración por nosotros. Así que, aunque en el pasado el juicio siempre había venido en contra de la gente, en esta ocasión Dios dejó caer el juicio sobre sí mismo. Dios lanzó su ira sobre sí mismo. El deseo de Dios de estar en relación con la humanidad, el cual se reveló en Génesis 1, se expresó de nuevo cuando Dios realizó la cosa más grande de toda la creación. Es una cosa que se llama redención, redimir. Estaría genial detenernos un momento a estudiar esta palabra en su original, en el hebreo y en el griego, porque redimir, lo voy a decir de esta manera, y de ahí se desborda un montón de cosas muy interesantes, pero la redención es como si tú hubieras creado, pensemos, ¿no? Que tienes una mascota y tú la dejas para ser libre en el campo, ¿no?
y un día estás pasando por el mercado y te das cuenta que esa mascota que tú dejaste libre en el campo, eh, alguien la tomó y la hizo cautiva, y es presa y la están vendiendo. Entonces tú llegas y tú pagas sin escatimar, tú pagas todo lo necesario para comprar o adquirir esa mascota, pero no la compras para seguir teniéndola esclavizada o para volver a encerrarla en tu casa, sino que la compras para volver a dejarla en libertad. Ese es el tema de la redención en unas palabras así como que muy simples para que hasta un niño de kinder o de primaria entienda el tema. Pero la redención es un tema muy emocionante y es un tema muy profundo y es algo que el Señor ejecutó en Jesucristo por ti y para mí. Sería bueno más adelante hacer un estudio acerca de esa palabra porque es una tela donde hay mucho, 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 mucho que cortar. Pero en un cierto sentido, Dios se convirtió a sí mismo en su propio intercesor. Voy a estar leyendo algunos textos del Antiguo Testamento y después los vamos a estar conectando con todo esto. Así que quiero invitarte a que tengas a tu mano a tu Biblia, pluma, lápiz para estar anotando todo esto. Es mucha información, así que no podemos como que atrasarnos tanto para poder avanzar de una manera sustancial. Mira, debido al deseo de Dios de relacionarse con la humanidad y la inhabilidad de la humanidad de volverse hacia Él, debido a toda la maldad que hay en nosotros, Dios ha hecho el trabajo de interceder por su gloria y por la redención del hombre. Mira, vamos a Isaías 59, versículos 15 al 17. Isaías 59, versículos 15 al 17. Dice así la escritura. Isaías 59, del versículo 15 al 17, dice: y la verdad fue detenida, y el que se apartó del mal fue puesto en prisión. Y lo vio Jehová, y desagradó a sus ojos, porque pereció el derecho. Y vio que no había hombre, y se maravilló que no hubiera quien se interpusiese. Y lo salvó su brazo, y le afirmó su misma justicia. Pues de justicia se vistió como de una coraza, con yelmo de salvación en su cabeza, tomó ropas de venganza por vestidura, y se cubrió de celo como de manto. Este es un texto muy profundo porque si lo lees en contexto, te das cuenta que Dios está buscando a alguien que pueda traer salvación. Dios está con la mirada en el horizonte buscando que alguien sea capaz de traer paz, de ser un buen mediador entre todo lo que estaba sucediendo. Y todos nosotros sabemos que un intercesor, bueno, porque lo hemos visto mucho en clases, es alguien que se pone en favor de dos partes, en medio de dos partes que se encuentran en una oposición muy profunda. Entonces el Señor está en esa estira y afloja de la maldad y ustedes están haciendo mal y no están bien conmigo, y está en medio de esa estira y afloja el Señor. Y entonces dice Isaías que él buscó a alguien, pero su gran decepción es que la verdad se detuvo, pereció el derecho. Las personas que estaban haciendo lo justo estaban siendo metidas a la cárcel, o sea, las cosas estaban súper mal. Y entonces Dios buscó a un hombre que fuera un intercesor. Tenía que ser un hombre, un ser humano que trajera justicia para Dios y para el hombre. Así que quiero que intentamos entender un poquito la profundidad del conflicto que había, o sea, porque realmente había un conflicto. No es como que... mmm, lo voy a explicar de la siguiente manera, para que quede un poquito más claro también el tema de la redención y el perdón de nuestros pecados. Imagínate que tú y tu pareja tienen un grave problema de deudas, y entonces tu pareja va, es un ejemplo hipotético, va con Dios y le dice: ¿sabes qué, Dios? Necesito que me prestes 1,000,000 de pesos, yo te los voy a pagar, tenlo por seguro, y si de aquí a dentro de 8 días yo no te pago, te voy a pagar con mi vida. Yo tengo que morir a causa de mi deuda. Y entonces Dios dice: órale, va, te presto ese 1,000,000 de pesos, vamos a hacer un contrato, vamos a estipularlo, porque así quedó establecido que si no me pagas de aquí en una semana, me vas a pagar con tu vida. Entonces, el Señor te presta ese dinero a ti o a tu pareja, y van y hacen lo que tienen que hacer, derrochan ese dinero, lo pierden, y entonces se está acercando la semana, y el Señor sabe
que no tienes dinero con qué pagar, no tienes ni la posibilidad ni siquiera de dar un abono, no tienes ni siquiera la posibilidad de ir a pedir una prórroga. El Señor sabe eso. Y entonces el Señor también sabe que si se acerca la fecha, Él en su justicia, en su carácter de ser un ser justo, que no puede echarse para atrás, que es un hijo de hombre que no miente y que tampoco se arrepiente, Él en su carácter de juez justo, Él sabe que si se acerca el cumplimiento de esa semana, Él va a tener que ir por tu vida y tomarla. Sé que suena muy sanguinario el ejemplo, pero es una forma de que quede muy claro. Entonces, Dios va a escondidas y busca a tu pareja y le dice, oye, ¿cómo estás? Y no, pues estamos presionados porque no podemos pagar. Y entonces él dice, ¿sabes qué? Quiero no prestarte, quiero regalarte un millón de pesos para que seas capaz de pagarme. Esto no es un préstamo, esto no es un pagaré, es un regalo. Y quiero regalarte ese millón de pesos para que justamente tú puedas tomar ese dinero y puedas venir y pagarme. Para que entonces ese contrato que se estipuló de deuda pueda ser cancelado completamente porque se cumplió por ambas partes. Entonces, disculpen el ejemplo, pero a mí me emociona mucho pensar eso porque fue Dios quien se dio cuenta de nuestra insuficiencia, fue Dios quien se da cuenta de nuestra incapacidad y en vez de decir, oh, tengo que ir con toda mi ira en contra de estos pecadores malvados, Él dice, tengo que hacer algo para que ellos puedan presentarse delante de mí de una manera justa. Y entonces ese pago, ese millón de pesos es Jesucristo. El Padre envía como un regalo de gracia. Para solucionar ese conflicto. Es Dios quien toma esa iniciativa y es Dios quien lanza a ese intermediario que es Jesucristo. Así que estaba haciendo estas preguntas yo. ¿Quién podría adentrarse en medio de esta tormenta de conflictos? O sea, quiero que veas el peso de todo esto. Yo creo que ningún vecino podría salir, hey, yo tengo un millón de pesos para pagar, no lo mates. O sea, nadie tenía la capacidad de hacerlo. Y en un cierto sentido, también hacer esta pregunta, decir, ¿quién podría permanecer en ese lugar santo? ¿Quién podría permanecer delante del Señor y decir, aquí está todo pagado por completo? ¿Quién podría habitar en medio de esas llamas eternas y decir, Señor, yo tengo el pago de todo esto? Mira, acabamos de leer Isaías 59 del 15 al 17 y menciona un atributo de Dios muy interesante. Menciona el brazo de Dios. Dice el versículo 16, y vio que no había hombre y se maravilló que no hubiese quien se interpusiese y lo salvó. ¿Qué? ¿Quién hizo la salvación? Su brazo, dice, y le afirmó su misma justicia, pues de justicia se vistió como de una coraza, con yelmo de salvación en su cabeza, tomó ropas de venganza por vestidura y se cubrió de celo como de manto. Es muy interesante, es muy, muy, muy profundo el amor del Señor para con nosotros. Mira, Isaías profetizó de Cristo que Él habría de venir. Él describió a Cristo como el brazo poderoso del Señor que llevaría a cabo el deseo de Dios de encontrar un intercesor, que llevaría a cabo el deseo de Dios de que viniera la verdad y viniera la justicia a la tierra. Dios no estaba prediciendo una acción, sino a un hombre que sería el mediador, el medio del establecimiento de la justicia en todas las naciones, Jesucristo. Así que cuando lees Isaías en esta porción, él no está hablando acerca de una acción, él está hablando acerca de una persona. Ese brazo del Señor es Jesucristo, él es la diestra del Señor que imparte la justicia del Señor. Es muy interesante este tema de justicia. Así que también dice la Escritura que el Señor buscaba ese brazo, pero también alguien que permaneciera en la brecha. Mira, vamos a Ezequiel capítulo 22 del 30 al 31. Ezequiel 22, del 30 al 31. Dice así la Escritura: y busqué entre ellos un hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí y a favor de la tierra para que yo no lo destruyese, pero yo no lo encontré. Por tanto, derramé sobre ellos mi ira, con el ardor de mi ira los consumí, hice volver el camino de ellos sobre sus propias cabezas, dice Jehová de los ejércitos. ¿Qué estaba buscando el Señor? Él estaba buscando a alguien que hiciese un vallado, a alguien que se pusiese en la brecha, a alguien que se pusiese en medio de esta separación. El Señor hizo esa búsqueda, no encontró. Así que Ezequiel en un cierto sentido está anunciando que no se encontró nadie digno, pero también Ezequiel en un cierto sentido está anunciando, o él está profetizando,
que debido a esta ausencia de justicia y debido a esta injusticia que prevalecía en la tierra y la falta de rectitud que estaba constantemente en la tierra, debido a la persistencia de toda la rebelión y la inhabilidad de los descendientes de Adán, de toda la humanidad por ponerse en paz con Dios, entonces el Señor enviaría a alguien que sí fuese capaz de ponerse en la brecha. Y entonces llegamos al punto de preguntar, ¿quién es ese brazo del Señor? ¿Quién es ese que se pone en la brecha? ¿Quién es ese que se pone como intermediario entre Dios y los hombres? Y entonces llegamos a toparnos o llegamos a encontrarnos con la belleza de Cristo como un intercesor. El intercesor perfecto de Dios que vino a cumplir todas esas búsquedas, todo ese estándar alto que el Señor tenía y que ningún hombre podía cubrirlo. Aparece Jesucristo en escena y Él es el hermoso intercesor que puede cumplir todas estas cosas. Mira, vamos a Efesios capítulo 1, versículos del 9 al 10. Efesios capítulo 1, versículos del 9 al 10. Dice así la escritura, Efesios 1, versículos 9 y 10, dice, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Mira, este pasaje resume el propósito de Dios, de la divinidad, que el Señor tenía para con Jesucristo. A pesar de que había un abismo entre Dios y los hombres, este pasaje nos deja entender que fue a través de Jesucristo que este abismo, esta separación entre el cielo y la tierra pudo ser reconciliado, las cosas pudieron ser juzgadas. Y en un cierto sentido Jesús se convierte en este mediador. Dice, versículo 10, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, tanto las cosas que están en los cielos como las cosas que están en la tierra. Todas estas cosas se han reunido a través de Cristo, el gran intercesor, que en esencia e identidad es el enviado de Dios, Jesucristo, el intercesor. Ahora, ¿cómo se manifestó este intercesor? La primera cosa o el primer subtema que podemos ver acerca de este intercesor manifestado es que este intercesor que fue manifestado, lo podemos ver en su belleza a través de la encarnación. El Padre o Dios mismo se encarnó en Jesucristo y el misterio de la encarnación también es un súper tema. Si tú lees a Pablo, prácticamente en todas sus cartas, Pablo les dice a todas las iglesias, no alcanzo a comprender cómo es que Dios se encarnó. Él dice, grande es el misterio de la piedad. Dios se hizo carne y Él habitó entre nosotros. Dice, y este misterio es grande, dice. O sea, aunque sabemos que Dios hizo carne, es algo que no cabe en nuestra mente. Es algo que difícilmente logramos razonar de una forma humana. Y es algo que ha de discernirse o ha de comprenderse o ha de entenderse de forma muy espiritual. Entonces, la primera forma en la cual nosotros podemos ver el cumplimiento de estas cosas, la belleza de Cristo el intercesor, es a través de la encarnación. Mira, la identidad de Cristo como intercesor está unida al misterio de la encarnación, con la discrepancia entre la perfección infinita de su Padre y las horrendas profundidades de la depravación del hombre. Dios Hijo se puso en medio de la brecha y tomó la forma de la raza enloquecida. Hay otra porción en la escritura, dice, en forma de hombre, en forma de carne, pero sin pecado, pero sin maldad. Mira, vamos a Juan capítulo 1, versículo 14. Juan capítulo 1, versículo 14, que no nos hagamos de memoria, dice, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de luz, de gracia y de verdad. Y vimos su gloria. Que dice Juan, y aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Es muy interesante este texto porque Juan está diciendo, todo esto que era Dios mismo fue el verbo hecho carne y pudimos dimensionar el peso y la profundidad de Dios mismo, la podemos ver y la podemos dimensionar en Jesucristo. Está también 1 Timoteo 3:16.
El texto que dice, e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado ¿en qué? En carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, pero recibido ahí arriba en gloria. Y a Pablo no le cabía en su cabeza este hecho o esta idea de que Dios se había encarnado, de que Dios se había hecho hombre. Así que lo que era desde el principio, lo que hemos oído y lo que hemos visto con nuestros ojos, dice Primera de Juan capítulo 1 versículos del 1 al 3. Lo que era desde el principio, lo que nosotros hemos oído y lo que nosotros hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y lo que palparon nuestras manos con respecto al verbo de vida, dice entre paréntesis, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y les anunciamos la verdad eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto, eso les anunciamos para que también ustedes tengan comunión con nosotros, y nuestra comunión es verdaderamente con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Así que este intercesor perfecto que lo encontramos en Jesucristo se hace carne para habitar en medio de nosotros, para cumplir con esa búsqueda que Dios había hecho de un brazo fuerte, de alguien que se pusiera en medio de la brecha, alguien que hiciera un vallado, alguien que contendiera con nosotros y que en un cierto sentido también bregara con Dios para alcanzar una reconciliación. Todo esto tiene un cumplimiento en Jesucristo, aquel que se encarnó, pero no solamente aquel que se encarnó, sino también aquel que es un mediador, alguien que está en medio entre tú y yo, entre nosotros y Dios. Está Primera de Timoteo capítulo 2 versículos 3 al 5. Vamos a leer ese texto, por favor. Primera de Timoteo capítulo 2 versículos 3 al 5. Dice así la escritura: tú pues, ando en 2 Timoteo, ya estoy. 1 Timoteo capítulo 2 versículos 3 al 5 dice: porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad, porque hay un solo Dios, ¿y un solo qué? Y un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Y quién es esta persona? Es Jesucristo, hombre. Él es el único mediador entre nosotros y Dios, Jesucristo, hombre. Así que el resultado de esta misteriosa unión de lo divino y la humanidad en la persona de Cristo es que Él es intrínsecamente el mediador o el intercesor que Dios envió por nosotros o para nosotros. Ahora hay algunos puntos que hay que mencionar acerca de Jesucristo como un mediador. Y lo primero que hay que decir es que ya que la plenitud de la deidad habita en un hombre sin pecado, sacrificado a favor de todos, la puerta de la verdadera reconciliación ahora está abierta. ¿Qué hubiera pasado si en Jesús se hubiera encontrado pecado? ¿Qué hubiera pasado si Jesús hubiera ido a la cruz y no hubiera sido encontrado limpio o el sacrificio perfecto delante de Dios? Sencillo, no hubiera pasado nada. Esa puerta que en teoría se debió de haber abierto en Jesucristo no se hubiera abierto, y entonces seguiríamos separados, seguiríamos distanciados de Dios. Pero la realidad es que debido a que Jesucristo fue a la cruz, debido a que Él fue a la cruz y fue sin pecado, Él fue un sacrificio perfecto y en favor de todos nosotros, ahora esa puerta para la reconciliación está abierta permanentemente para ti y para mí. Mira, dice Colosenses capítulo 1, versículos 19 y 20. Colosenses capítulo 1, versículos 19 al 20 dice: por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud, y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Es decir, el hecho de que Jesús haya ido a la cruz, el hecho de que Él pudo ser un sacrificio sin pecado, un sacrificio limpio y sin defecto, ha permitido que esa puerta abierta a través de la cual tú y yo podemos cruzar, permanezca ahí para que podamos cruzar esa barrera, esa brecha que había entre nosotros y Dios. Así que Dios desciende hacia la humanidad y la humanidad se extiende hacia Dios.
Dios se acerca y la humanidad también se acerca hacia Él. Todo esto gracias a Jesucristo. Los dos movimientos que anteriormente estaban en oposición, Dios en contra de la humanidad, ahora pueden terminar en una increíble paz gracias al hombre que se llama Cristo Jesús. Y entonces finalmente se puede extender un puente en medio de esta brecha. Ahora, la mediación de Cristo no se limita a la justificación nada más. Y eso es importante. Hay que entender esto porque esto es emocionante. Esta mediación llega hasta el cosmos, hasta todas las cosas. Todas las cosas, ya sean las que están en el cielo como las que están en la tierra, todo se reúne en Cristo. Jacob no se dio cuenta de que la escalera era un hombre que provendría del medio de sus entrañas, del medio de su simiente, y que algún día no serían ángeles los que descendieran, subieran y bajaran de esa escalera, sino sería la nueva Jerusalén misma. ¿Recuerdas que Jacob tiene ese sueño cuando él está huyendo de su padre? Él duerme en Betel y él tiene un sueño de una escalera donde él ve ángeles que suben y bajan. Esa escalera es Jesucristo. No hay otra interpretación posible de ese texto. Esa escalera es Jesucristo. Es el que permite que exista una conexión entre el cielo y la tierra, y es el que permite que las cosas de la tierra vayan al cielo y que las cosas del cielo vengan hacia la tierra. Así que aunque él veía ángeles que subían y bajaban, era una representación de esta nueva Jerusalén, de este reino establecido por Dios en Jesucristo, que podría permitir que el cielo y la tierra pudieran mantenerse unidos para lograr el cometido de Dios en la tierra. Dice Juan capítulo 1 versículo 51, dice: y le dijo, de cierto os digo, que de aquí en adelante tú verás el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Juan capítulo 1 versículo 51. Juan capítulo 1 versículo 51, el Señor le dice: de cierto te digo, que de aquí en adelante tú vas a ver un cielo abierto, y en ese cielo abierto tú vas a ver ángeles de Dios que suben y que bajan y descienden sobre una persona, Jesucristo. Esa persona es Jesucristo. Esto es muy interesante. Así que el cuarto punto es que el intercesor tenía que ser un hombre. El intercesor tenía que ser un ser humano. Al mismo tiempo, ya que era Dios mismo quien estaba soportando su propio brazo, él también tenía que ser Dios. A mucha gente no le cabe en la cabeza el tema de la Trinidad o el tema de que Jesús era Dios y también era hombre. Es un misterio. Es un misterio y es algo que aunque se puede intentar explicar y aunque se escriban libros acerca de todo eso, es algo que debe ser discernido en el espíritu. Es algo que solamente puede discernirse de esa manera. Así que, ¿quién podría ser este personaje? No hay que confiarnos en nuestras respuestas porque yo estoy convencido de que no tenemos ni idea de quién es Él realmente. O sea, tú dices, ay sí, Jesús, pero comprender el peso de todo esto, lo que implica todo esto es muy profundo. Mira, cualquiera que contemple la vida de Jesús, este es un pensamiento de un hombre que es ruso, así que no puedo mencionar su nombre, se llama Hans Urs von Balthasar, en un libro que se llama Oración. Él dice lo siguiente, lo quiero leer tal cual, dice: cualquiera que contemple la vida de Jesús necesita estar profundamente más consciente cada día de que algo imposible, algo escandaloso ha sucedido. Dios, en su absoluta existencia, ha decidido manifestarse a sí mismo en una vida humana. El hombre que se dé cuenta de esto debe sentir que su mente se tambalea, debe sentir que la tierra tiembla, al menos debe experimentar ese éxtasis de no poder entender el mismo sentimiento que cautivó a los contemporáneos de Jesús. No sé si te has puesto a pensar en lo fascinante que habrá sido al menos haber visto a Jesús, al menos haber caminado con Él, al menos haber recibido una enseñanza, un regaño, un milagro de aquel que era Dios mismo caminando entre los hombres. Ahora, no tenemos que regresar 2000 años atrás para experimentar eso, porque Jesús es el mismo ayer, hoy y siempre, y Él está en medio de nosotros. Pero dice este hombre Baltasar, dice: cualquiera que comprenda, aunque sea en una diminuta dimensión, todo esto, va a quedar totalmente friqueado, choqueado con todo esto. Es muy interesante. Ahora, este hombre fue quien personificó la compasión por nuestras debilidades
y poder para la expiación de nuestros pecados. Es muy interesante toda la mezcla de emociones que hubo en Jesús. Quiero leerte a otro escritor, se llama Stephen Charnock, y voy a leer 3 pensamientos acerca de él, de un libro que se llama La existencia y los atributos de Dios. Bueno, voy a leer 4 pensamientos acerca de él, pero quiero ir diciéndote uno por uno. Son frases que me han impactado mucho y que al leerlas llegan al corazón. Dice: nadie más que Dios pudo habernos rescatado del carcelero, quien era demasiado poderoso para nosotros. Él tuvo los afectos de un hombre hacia nosotros y el poder de Dios para con nosotros. O sea, ¿qué necesidad tenía Dios de rescatarnos? Y por eso Stephen, él dice, o sea, él tuvo esos afectos, él tuvo ese amor, ese cuidado como de un hombre hacia un hombre, de humanidad a humanidad, pero también él tuvo el poder de Dios para con nosotros. Esa mezcla, esa fusión entre el Dios hecho carne. Ahora, él mismo, Stephen, también dice, y me encanta esta frase: si él hubiera sido solo Dios, no hubiera tenido un sentido experimental de nuestra miseria. Es decir, si él solamente hubiera sido Dios, él jamás hubiera experimentado nuestra miseria. Y si hubiera sido solamente hombre, no hubiera podido vencer a nuestros enemigos. Si él hubiera sido solo Dios, no hubiera podido morir. Y si él hubiera sido solo hombre, no hubiera podido conquistar a la muerte. Así que definitivamente él era Dios y él era hombre. Él es el misterio de Dios encarnado y revelado a nosotros. También dice Stephen, él tenía una naturaleza por medio de la cual pudo sufrir por nosotros, y una naturaleza para ser meritorio en aquellos sufrimientos. Una naturaleza que lo hizo capaz de soportar el castigo, y una naturaleza para hacer sus sufrimientos suficientes para todos aquellos que lo aman. Una naturaleza para ser expuesto a las flamas de la ira divina, y otra naturaleza incapaz de ser destruida por el peso o consumida por su calor. Una naturaleza humana para sufrir y representar un sacrificio en favor del hombre, y una naturaleza divina para santificar esos experimentos y llenar los sentidos de Dios con olor fragante y al mismo tiempo expiar su ira. Me encanta todo lo que este personaje ve, porque él se siente y dice, realmente él era Dios y realmente él era hombre. Es la única combinación que hace sentido, que podría funcionar con todo esto. Y esto es un gran misterio. Esto es un gran misterio. Insisto, es un misterio que solamente puede ser discernido espiritualmente. Por eso antes de iniciar la clase yo oraba y decía, Señor, tu espíritu le da testimonio a nuestro espíritu de que somos tus hijos. Esto es algo que solamente tu espíritu puede revelarnos a nosotros y que nosotros solamente lo podemos discernir espiritualmente. Acá no lo creo. Acá difícilmente. Tiene que ser en el espíritu. Con el espíritu de Dios podríamos discernir esto. Una tercera frase de Stephen. Él dice, misteriosa es la sabiduría de Dios para unir lo finito con lo infinito, al todopoderoso con la debilidad, lo inmortal con lo mortal, lo inmutable con algo que ha sido sujeto al cambio, tener una naturaleza eterna y aún así una naturaleza sometida a las revoluciones del tiempo, una naturaleza para crear una ley y una naturaleza para someterse a esa ley, ser Dios bendito por siempre en el seno de su Padre y un niño expuesto a las calamidades en el vientre de su madre. Términos que parecen estar más distantes que unidos, más incapaces de conjunción, de estrechar manos, de estar unidos íntimamente, gloria y vileza, plenitud y desolación, cielo y tierra, la criatura con el Creador. Aquel que hizo todas las cosas en una persona con una naturaleza creada. Emmanuel, Dios y hombre en uno. Aquel que es mayormente espiritual como para participar en aquello que es carne y sangre, uno con el Padre en su dominio y uno con nosotros en su humanidad. La perfección de la divinidad en él y la humanidad en su más grande pureza. La criatura hecha una con el Creador y el Creador hecho uno con la criatura. De esta forma es la incomprensible sabiduría de Dios declarada en la palabra hecha carne.
¿Qué opinan? ¿Qué opinan? Yo creo que me gustaría dejar esta clase hasta aquí. Eh, no quiero abrir el siguiente tema porque el siguiente tema vamos a hablar acerca del brazo del Señor revelado, pero es un tema largo. Lo dejaría a medias si lo empezáramos ahorita. Pero quiero dejarte con este peso en esta semana, que puedas dejar que el Señor reviente tu cabeza con este tema de la encarnación. Y te invito a que leas las cartas de Pablo y busques esta expresión que él decía, es que no me cabe en la cabeza. Grande es el misterio de la piedad, el hecho de que el Señor se ha hecho carne, de que haya habitado entre nosotros. Es un tema que nadie puede asimilar en todo el Nuevo Testamento. Es muy interesante. Y en un cierto sentido exponernos a este tema, intentar entender este tema, también expone nuestro corazón a comprender o intentar comprender un poco qué había en el corazón de Dios para con nosotros. Y cómo es que este intercesor perfecto que es Jesucristo no solamente hace todas las cosas posibles, sino que nos da ejemplo para que nosotros también podamos ir hacia con el Señor y delante del Señor. Así que hemos hablado o estamos hablando y seguiremos hablando acerca del ministerio de intercesión. Lo único que me queda decirte es ejemplo tenemos. Ejemplo tenemos y está en Jesucristo. Y no es un ejemplo de, hey, vayan y oren, hey, vayan e intercedan. Es un ejemplo que lo hizo, que ni siquiera nos lo tuvo que pedir. Su vida misma lo gritaba y lo exclama delante de nosotros. Así que quiero invitarte a que esta semana intentemos enfocar nuestro corazón en todo esto, empezar a ver a Jesucristo. Hay muchas cosas que podemos ver acerca de Jesucristo, sin fin de atributos de su hermosura que podemos resaltar, pero que podamos enfocarnos en el tema de la encarnación y que podamos decir cuán increíble es que Él se haya hecho carne y Él haya decidido habitar entre nosotros. Quiero volver a leer una frase de Stephen solamente para cerrar y hacemos una oración para terminar. Dice, si Él hubiera sido solo Dios, no hubiera tenido un sentido experimentar nuestra miseria. Y si hubiera sido solo hombre, no hubiera podido vencer a nuestros enemigos. Si hubiera sido solo Dios, no hubiera podido morir. Y si hubiera sido solamente un hombre, no hubiera podido conquistar a la muerte. Es un tema maravilloso. Es increíble. ¿Qué te parece si oramos? Vamos a orar y vamos a dejar esto en nuestro corazón y pedirle al Señor que Él haga la obra. Es algo que yo no puedo hacer. Por más que lea o por más que intente exponer esta clase, es algo que solamente el Espíritu puede poner en tu corazón. Así que te invito a que seas sensible y dispongas tu corazón a intentar entender todas estas cosas, porque esto te va a llevar al siguiente nivel, estoy seguro. El ayuno combinado con este tema, con empezar a discernir la persona de Jesucristo, te va a llevar al siguiente nivel. Eso lo aseguro prácticamente. Vamos a orar. Señor, te damos gracias en esta tarde por tu infinito amor, por tu infinita misericordia. Y me encanta decirlo por tu multiforme sabiduría, Señor, porque fuiste extremadamente sabio en todo esto. Tú trazaste un plan perfecto desde el principio, Señor. No hay margen de error, no hay nada en ese plan que no cautive mi mente, que no cautive nuestra mente y nuestro corazón. Ha sido tan fascinante tu multiforme sabiduría, Señor, tu beneplácito, Señor. Gracias, Señor, por esto que toca nuestra puerta, nuestro corazón. Sabemos que esto se discierne en el Espíritu, así que queremos que tu Espíritu nos hable, que tu Espíritu nos dé testimonio de que somos tus hijos. Háblanos, Señor, trata con nosotros. Alumbra nuestros ojos, Señor. Alumbra nuestros ojos, Señor, para verte, para conocerte. Tú eres bueno, tú eres fiel, Señor. Y nosotros queremos seguir tu caminar, queremos seguir tu andar de aquel que ama nuestra alma. Señor, insisto en esto, revélanos aquel que ama nuestra alma, danos a conocer a Cristo y en particular en esta semana revélanos aquel que se ha encarnado por amor a nosotros y para amarnos. Señor, bendecimos tu nombre, te alabamos, tuya es la gloria y la honra por los siglos de los siglos y a nadie más es, Señor. Amén y amén. Pues muchas gracias por acompañarnos. Si tienen alguna duda, algún material o cosas así, pueden escribirnos. Con todo gusto les compartiremos algo de material o algo que quieran aprender.
estamos para servirles. Que tengan una excelente noche y que Dios les bendiga mucho y que Dios les bendiga siempre. Hasta luego.